Bueno, chavalones, hoy toca el turno de resolver el problema número 5, el último de este tema. Lo vamos a resolver rápido porque ya hemos visto varios de estos, ¿no? Voy a separarlo. Es la ley combinada de los gases, ¿no? Estado inicial 1 y al estado final lo voy a poner en morado. Hay que tener mucha comprensión lectora para estos problemas. No, o sea, no es que sean difíciles, pero para que entenderlos bien. En cierto automóvil, la mezcla del aire, que es el sistema 1, y la gasolina, sistema 2, o sea, inicial-final, durante la compresión en los cilindros disminuyó su volumen 9 veces. Eso nos está diciendo, plebes, que el volumen 1, digo, esto primero que nada lo voy a poner así como que fue antes de la compresión, ¿no? Esto es antes de la compresión, ¿sí? Esto es aquí. Y al morado le voy a poner que fue después de la compresión, ¿sí? Para que se sepa, ¿no? De ahí debemos estar tomando en cuenta todo. Y poner la información, ¿no? Entonces, para ello, y ahora sí lo voy a releer. Dice, en cierto automóvil la mezcla del aire y gasolina durante la compresión en los cilindros disminuyó su volumen 9 veces. Se está refiriendo a que el volumen era igual a 9 primero que nada, ¿no? No tiene unidades, no dice qué unidades, de todos se van a eliminar, ¿sí? Y la presión le podemos poner 9 litros, ¿no? Y la presión aumentó de una atmósfera, esa es la presión 1, dice que aumentó de una atmósfera, una ATM, a 22.24 atmósferas. Eso viene siendo la presión en 2. Sí, la presión en 2 es 22.4 atmósferas. ¿Sí? Quiere decir, plebes, que el volumen 1, como vea, estaba a 9 litros, bajó el volumen 2, bajó 1 porque dice que es 9 veces, ¿sí? Se generó un noveno por ahí. Entonces aquí sería una atmósfera, lo dice de alguna manera, ¿no? Sí, porque estaba en contacto con el aire, ¿sí? Entonces dice, si antes de la compresión la mezcla tenía temperatura de 40 grados Celsius, esto es la temperatura 1, de rigor se tiene que convertir a Kelvin, ¿sí? Ahí. Me está preguntando qué temperatura alcanzó el final de la compresión, me está preguntando temperatura 2, donde la mezcla del aire y gasolina se actúan como un gas ideal, quiere decir que se puede aplicar la ley combinada de los gases como la estamos viendo, si no, no se pudiese aplicar, si no fuesen gases ideales, ¿no? ¿Qué fórmula voy a usar? Ya sabemos, ¿no? Es más, si quieren se las doy despejadas porque ya la hemos despejado. Me piden temperatura 2. En problemas anteriores, ya habíamos despejado esta fórmula, ¿no? Igual yo en el examen les voy a dar despejada la fórmula. Y ya. Pero voy a calcular la temperatura. Bueno, me pide la temperatura 2, pero la temperatura 1 debe estar en Kelvin, ¿no? Entonces primero voy a aplicar resulta que primero debo de convertir la temperatura 1 a Kelvin, ¿no? Primero que nada. La temperatura 1, nomás sumo los 40 grados Celsius que tiene la temperatura 1. Ojo, prohibido usar Celsius en la fórmula. 40 más 233.15 y eso me da un total 40 más 233, 313.15 Kelvin, ¿sí? Ahí está la temperatura 1. La temperatura 2 no la voy a convertir porque no la conozco todavía. La voy a aplicar la fórmula esta. Aquí. Entonces ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. Temperatura 2 es igual a la presión en 2, que estamos hablando de 22.4 atmósferas. Fíjense cómo aumentó la presión, al hacer esa combinación, esa mezcla del aire y el gas y gasolina en un automóvil. Y luego sigue el volumen 2 y luego la temperatura 1. Volumen 2 es una atmósfera. Bueno, sí. Volumen 2. Perdón, este volumen no tenía unidades. Sí, no sé por qué le puse atmósfera. Siempre mantengo errorcitos pequeños, ¿no? Una disculpa. Entonces, es una atmósfera. Perdón, unitario. No me dice de qué, si litros, metros cúbicos, pero le ponemos una. Y luego temperatura 1, ese sí la vamos a poner ya con las unidades que convertimos a Kelvin. Entre presión 1 por volumen 1. Presión 1, ahora sí, una atmósfera, ahora sí es esto.
y volumen 1, pues 9, ¿sí? De todos modos les digo, unidad que tuviese se iba a eliminar de todas formas. Arriba, plebes, me da a mí, déjenme ver, multiplico arriba 22.4 por 1, pues 22.4, ¿no? Por 313.15 me da 7014.56. No eliminamos unidades. Atmósfera se va con atmósferas y pues este no tiene unidades ni este tampoco, que deberían ser a lo mejor litros ahí. Entonces quedan Kelvin, ¿no? Entre 1 por 9 son 9. Ahora hay que dividir 7014.56 entre 9 y me da 779.396, ¿sí? Kelvin. Que si lo quiero convertir a Celsius, la temperatura 2, solamente ahora hago lo contrario. Le resto solamente 273.15, ¿no? Entonces va a quedar, vamos a ver, menos 273.15, lo que tenía anterior, me da 506.246 aproximadamente en los Celsius. Y ya está el problema número 5, el último, ¿no? Vamos ahora sí a tomar un nuevo tema que se llama leyes de los gases, que tiene que ver con lo anterior. Aquí resulta que unos científicos por ahí, de hace añitos, dijeron, bueno, vamos a agarrar la fórmula de PV entre T, ¿sí? Con la que partimos ya despejada, siendo N por R constante, entonces quedó PV entre T. Pero vamos a decir, fíjense bien lo que hicieron cada uno. Aquí ya lo tengo separado. Te lo voy a poner las ecuaciones aquí. Dice, se denominan leyes de los gases a las relaciones entre dos de las tres magnitudes. La misma fórmula que usamos anteriormente. De hecho, este tema está todo inclusive más sencillo de digerir. Que si por sí está fácil, esto es todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque lo que hicieron cada uno de sus aportaciones, ya los tengo separado como ley de Boyle-Marriott. Aquí contribuyeron dos. Ley de Ingatu, Guy-Lussac y la ley de Lussac solo. O sea que este contribuyó al terminar con este y luego hizo otro. Donde cada una, fíjense bien lo que hizo. La fórmula de esta, plebes, PV entre T, lo que hizo es que permanecieron dos constantes, perdón, una constante y las otras dos variables. O sea, esto da lugar a tres relaciones o leyes que dice, determina el estado de un gas cuando la tercera magnitud se mantiene constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero con PV entre T, pero dice que T permanece constante, va a salir una ecuación más sencilla todavía. Y cuando P permanece constante, una ecuación sencilla que se llama Guy-Lussac, la ecuación, la ley, y la ley de Lussac es cuando la V permanece constante. Vamos a ver qué es eso, fíjense bien. Primero empezamos, estamos hablando de la fórmula que ya sabemos, pero vamos a incluirle, vamos a agarrar las dos variables y vamos a dejar que esta permanezca constante. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Ya sabemos, primero que nada, las voy a separar en colores, ¿no? Primero vamos a usar este azulito. Ya sabemos que la masa tiene que ser constante, ¿no? En todo lo anterior ya lo habíamos dicho. Y aquí, ¿quién es constante también? Dice que la temperatura. Entonces, T va a ser constante. ¿Sí? Ya sabemos que N es igual a M entre MM, ¿verdad? Y sabemos la fórmula de PV es igual a N por R por T. Vamos a hacer lo mismo que hicimos allá, pero ahora permaneciendo ahora la temperatura constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, plebes, lo que va a pasar es que todo esto, ahora es constante. ¿Por qué? Porque la T también es constante. De por sí estas dos eran constantes. Si la masa es constante, si la masa es constante, entonces quiere decir que la N es constante porque la N depende de la masa. Y aquí nos está diciendo la ley de Boyle-Marriott es que la T permanece constante, entonces también la T. Entonces estos tres plebes de esta fórmula, estos tres van a ser constantes, entonces va a quedar como la ecuación. Va a quedar, la puedo poner así, PV, bueno, lo del lado de izquierdo es variable y lo del lado derecho es constante. PV igual a C. P1, V1. Y P2, V2 igual a otra constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, plebe. Quiere decir que si la P1, V2 es la variable y lo de la derecha, que es N por R, porque la T es constante, también se fue para el lado derecho. Entonces, estas dos
se pueden igualar. Quedaría la fórmula P, igualando ecuaciones quedaría P1 V1 igual a P2 V2. Esta es la ecuación de la ley de Boyle. Ley de Boyle se llama. Ley de Boyle o Mariotte. Boyle, Mariotte. Acuérdense. ¿Quién permanece constante? La T. La voy a poner en un círculo en cada una para saber cuál es la que permanece constante. ¿Se dan cuenta cómo la fórmula se redujo? Porque ya no aparece la entre T aquí. Porque son constantes. ¿Ok? A ese proceso, plebe, se le llama isotérmico. Apréndanse estos nuevos términos. Isotérmico. Cuando la temperatura es constante, plebes, que agarramos de esta fórmula de Pancho Villa y no reprobó termodinámica, la T la dejamos para el lado derecho y todo eso se permaneció constante. Por eso es que podemos en el sistema 1 y en el sistema 2 igualar y ya no aparece la T. Se llama ley de Boyle-Mariotte y puse T porque aquí en círculo para que identificarla una simbología que es constante y le llamamos isotérmico en las propiedades de la materia. Vamos con la ley de Guy-Lussac, pero aquí V y T, vamos a buscar una relación entre V y T, pero la P es la que permanece constante. Entonces vamos a partir de lo mismo, ¿sí? La masa es constante. Ahora aquí la presión es constante, me lo está diciendo, ya no la temperatura. Entonces, ¿qué va a quedar? Ya sabemos que la N, al ser constante, la masa, al ser constante la masa, pues la N pues depende de la masa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fórmula P por V igual a N por RT. Pero ojo, voy a dejar del lado derecho las constantes y del lado izquierdo la constante. Las incógnitas, perdón, lo que es variable. Pero acuérdense que P es constante, entonces esta la paso para allá con las constantes, porque de por sí N y R son constantes siempre. Eso es siempre, siempre, siempre. Entonces la P pasa dividiendo para el otro lado y esta T me la traigo para acá porque ya no es constante en este caso. Ya aquí lo que es constante nomás es la P y la NR que siempre, ¿no? Entonces va a quedar así. V entre, está multiplicando la T aquí y la paso dividiendo. ¿Por qué me traje la T del lado izquierdo? Porque esa no le corresponde, esa sí es variable, miren. Lo que es constante es la P ahora. Entonces va a quedar igual a N por R entre la P, que es la presión. Esto es constante, porque dijimos que la presión también es constante. Todo lo del lado derecho es constante. Entonces la ecuación nos puede quedar de la siguiente manera. Ya tenemos que V1 entre T1 es igual a la constante. O sea que todo esto es constante, porque la presión es constante. Y también tenemos que V2 entre T2 es constante, entonces estas dos se pueden igualar. ¿Qué queda? Voy a bajar esto un poquito más. ¿Qué queda? Queda lo siguiente, ¿sí? Queda lo siguiente, plebes. Queda, la fórmula ahora queda, vamos a igualar estas dos, porque C y C son iguales. Queda V1 entre T1 es igual a V2 entre T2. ¿Se dan cuenta? Cómo cambió ahora de una división, pero ya no aparece la P porque permanece constante. Eso se llama, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Ahí está arriba. Se llama, apenitas cabe. Se llama ley de Guy-Lussac. Los dos contribuyeron. ¿En qué parte? Aquí ya estamos teniendo una ecuación igualada a otro sistema, un sistema, otro sistema, donde aparecen las variables V y T, pero la P no aparece porque es constante. A esa, ¿cuál fue constante? La P, la voy a poner en círculo para la simbología. A ese proceso se le llama isobárico. Isobárico, para que se lo aprendan, ¿no? Isobárico es cuando la P es constante. Isotérmico cuando la temperatura es constante. Si se dan cuenta es muy sencillo, la ecuación queda más sencilla que la que tenía originalmente, ¿no? Y me voy a la última. ¿Quién falta de ser constante? La V. Primero fue la T, luego la P, ahora sigue la V. Me voy al color rojo. Voy a encontrar una relación entre P y T, que ya sabemos que en la ley de Lussac la masa es constante. Y ahora ¿quién es constante? El volumen. Ya no la presión ni la ¿cómo se llama?
ni la temperatura. Y sabemos que pues como la masa es constante, la N también es constante. ¿Qué fórmula tengo? La de Pancho Villa igual a N por RT. N por R es igual a constante, ya sabemos de cajón. Ahora, ¿quién es constante? La V. Entonces la paso para el lado derecho donde están las constantes y me traigo la T para acá porque la T ya no es constante, como en el primer caso. ¿Cómo queda la ecuación? Queda de la siguiente manera. Dijimos que V va a pasar para el otro lado porque es constante, ¿no? Pasa dividiendo con las constantes. Entonces queda la T pasa para el otro lado. P entre T es igual a N por R entre V. ¿De acuerdo? Entonces, como todo esto es constante, pues podemos igualar ahora sí. P1, esto es lo que es variable, ¿no? Entre T1 es igual a todo lo del lado derecho que es constante. Y tenemos que P2, T2 es igual a constante. Entonces estos dos se pueden igualar y queda la nueva ecuación P1, T1 igual a P2, T2. Y esta es la relación nueva donde ¿quién es constante? El volumen. Se llama ley de Lusak. Es la última ley. Ley de Lusak, que también se conoce como... Aquí sabemos que es el volumen es constante, lo voy a encerrar. Aquí es la T, la P y ahora volumen. Y cuando el volumen es constante, la fórmula que queda es esta. Cuando la temperatura es constante queda esta. Es una multiplicación y división cuando es isobárico, cuando la P es constante. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se le conoce como isocórico. A este proceso se le conoce como isocórico en la vida real, en los procesos, o isovolumétrico, como ustedes le quieren decir. Isocórico o isovolumétrico se le llama, ¿no? ¿Sale? Isocórico o isovolumétrico, cuando el volumen es constante. ¿Sale? ¿Cómo se presenta gráficamente? Gráficamente se presenta así. Fíjense bien. Aquí se los muestro. Sí, ya tenemos las tres ecuaciones, ¿no? Una ley de Boyle-Mariotte, ley de Gay-Lussac y ley de Lussac. Cuando es isotérmico, la temperatura es constante, queda esta ecuación. Cuando el volumen es, perdón, la presión es constante, es isobárico, queda esta ecuación. Y cuando el volumen es constante, queda esta ecuación y se llama isocórico o isovolumétrico. Tenemos tres ecuaciones que vamos a estar usando, ¿no? ¿Cómo sería? Fíjense bien. Si ustedes graficaran proceso isotérmico, el de la temperatura constante, ¿no? ¿Sí? El émbolo, o sea, el pistón se desplaza con lentitud, o sea, el émbolo baja con lentitud esto. El isobárico, el émbolo, el isobárico, acuérdense que es cuando, ¿qué? Cuando la presión es constante, ¿no? ¿Sí? El émbolo se desplaza con libertad y cuando es isocórico, el émbolo se fija. ¿Por qué? Porque no aumenta ni disminuye su volumen, ¿sí? ¿Cómo sería el isotérmico? Miren, en los tres casos, pues, es una gráfica como si fuera X y Y, plano cartesiano, pero en lugar de X va a ser volumen y en lugar de Y es presión. Pero si se dan cuenta, no aparece la temperatura en la gráfica X y Y. Entonces, cuando no aparece la temperatura y sabemos que la temperatura es constante, entonces queda algo así, queda una curva. Porque estas dos sí son variables, queda esta curva como logarítmica, ¿sí? Isoterma se llama la gráfica, es el proceso isotérmico. Isoterma, cuando es más caliente, o sea que el volumen está para este lado y la presión para este lado, es más caliente, y cuando está más para cercano al origen, se llama más fría, por eso está en diferente color. Aquí no aparece en la gráfica X y Y, o sea, volumen y presión, no aparece la T como variable, entonces como es constante queda así. Cuando ustedes graficaban una ecuación como y igual a 3, por ejemplo, hacían el plano cartesiano y en el 3 hacían una recta horizontal, que era constante, esto era y esto era x, en el punto 3. ¿Sí? No sé si se acuerdan de las gráficas. Ah, pues como aquí la presión es constante, no cambien. El volumen puede aumentar y la presión es constante y la P es lo vertical, entonces queda así. ¿Sí? No cambia. Miren. Siempre se permanece constante, se llama isobara. Y cuando el volumen es constante, plebes, ¿sí? Pues ahora va a ser vertical. Lo que no cambia es el volumen, es el mismo. Aquí la presión puede aumentar y el volumen va a ser igualito. Es cuando se fija el émbolo.
la presión siempre es este punto. Por ejemplo, no sé, 5 litros puede ser. Y como es el eje horizontal, pues queda una recta vertical ahora. El volumen es el mismo aquí. No cambió porque aquí está aire. Es como si fuera la X la misma aquí, que es igual a 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Son las tres gráficas. Isocora, isobara e isoterma. Isocórico, isotérmico e isocórico o isovolumétrico. Isobárico. Vamos a hacer el 1 de una vez, que está rapidillo. Sí, acuérdense que la ecuación es más sencilla todavía, dice. En una jeringa con tapón sellado, ¿sí? Hay 20 centímetros cúbicos, ese es el volumen 1. 20 centímetros cúbicos. Acuérdense que tenemos dos estados, ¿no? De aire a la presión atmosférica, quiere decir que P1 es una atmósfera, ¿sí? Si la temperatura se mantiene constante, ojo, la temperatura es constante, quiere decir que, y también obviamente la masa, ya sabemos, quiere decir que tenemos el caso 1. La ley de, acuérdense, ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Porque la temperatura es constante, entonces ya sabemos qué ecuación vamos a usar, ¿sí? En otro color. Dice, ¿qué volumen tendrá el aire? Volumen 2 me pide, ¿sí? Bueno, lo voy a poner todo en un eje. El mismo color. Volumen 2. Porque el volumen ya me lo dio. El aire cuando la presión A, inciso A, sea de 2 atmósferas. Bueno, ¿qué presión? La 2. Porque la presión 1 es una atmósfera, está en contacto con el aire. Inciso B, la presión en 2, 3 atmósferas. Voy a hacer el cálculo 2 veces. ¿Sí? ¿Qué se mantiene constante? La masa y la temperatura. Por eso es el primérico, isotérmico. ¿Sí? ¿Qué fórmula voy a usar? Fíjense bien. Siempre cuando una variable, una letra, o sea, en este caso la T sea constante, es que no va a aparecer en la ecuación. Acuérdense que la ecuación, la primera es P1, V1, se va a usar la ley de Boyle. Mejor voy a poner primero el nombre de la ley y abajo pongo la ecuación. Ley de Boyle. ¿Qué fórmula sería? P1, V1 igual a P2, V2. Y esa es cuando la temperatura es constante. ¿De acuerdo? Porque ya me lo dijo el problema. Entonces ya identificamos qué fórmula voy a usar. Pero ¿qué me está pidiendo? P2, ¿verdad? Pues despejo P2 de aquí. P2 es igual a... ¿Quién le estorba? Le estorba el volumen 2. Entonces pasa dividiendo porque estaba multiplicando. Se vuelve más sencillo que los problemas anteriores. Entonces, ¿qué procedimiento voy a hacer? Solamente sustituir. No ocupo convertir el volumen. Para el inciso A primero. ¿Qué hago? Voy a aplicar esta fórmula. Para el inciso A cuando la presión vale 2 atmósferas. Presión 2. Perdón. Cuando la presión aquí. Me está pidiendo el volumen. Yo despejé mal. Aquí hay un despeje mal. Me está pidiendo el volumen, no la presión. La presión me la da, por eso me quedé. ¿Qué rollo? Entonces voy a despejar el volumen 2. Me estorbo la presión en 2. Entonces la presión en 2 va abajo, dividiendo. Ahora sí, no pasó nada. Nomás cambié las variables. Entonces aquí ya no va a ser presión en 2. Va a ser volumen 2 el que me pide. Inciso A, cuando la presión en 2 vale 2 atmósferas. Lo estaba leyendo mal. Presión en 1, volumen 1 y la presión en 2 para el inciso A va a cambiar. La presión en 1, una atmósfera multiplicada por... Se dan cuenta que esta ecuación es más sencilla que las que usábamos anteriormente. Volumen 1, no ocupo convertir. Para el inciso A la presión en 2 vale 2 atmósferas. Entre 2 atmósferas. Si ustedes multiplican, plebes, bueno, vamos a eliminar unidades. Atmósferas se va con atmósferas. Si ustedes multiplican arriba, 1 por 20 les va a dar 20. Y si lo dividen entre 10, les va a dar 10 centímetros cúbicos. Porque es lo que quedó, las unidades de centímetros cúbicos. Y la pueden dejar así, no ocupan convertir. No dice que convirtamos. Si sube, también voy a volver a aplicar la misma fórmula. Presión en 1, volumen 1, entre presión en 2. Pero ahora con la presión en 2 de 3 atmósferas, sin borrarla como yo. Lo de arriba queda igualito, ¿no? Lo de abajo es lo que cambia. El de abajo cambia 3 atmósferas. ¿Sale? ¿Qué sería? Volumen 2 es igual a 1 por... ¿qué se elimina? Se eliminan las atmósferas y va a seguir quedando como me pide volumen, me va a seguir quedando centímetros cúbicos. 1 por 20 entre 3 le da 6.666 y una testada porque se repite el número infinitas veces.
6 centímetros cúbicos. Si nos damos cuenta, plebes, cuando estamos hablando de una gráfica isoterma, la gráfica, o sea, isotérmico el proceso, donde la temperatura se mantiene constante, como conclusión, si se dan cuenta, a medida que la presión aumenta, el volumen, ¿qué pasa con él? Se va haciendo más chiquito. ¿De acuerdo? Analícenlo en la lógica de su razonamiento, en la vida cotidiana de un sistema, no sé, a baño María, como le llaman una olla, y dense cuenta y se van a dar cuenta que el volumen va a disminuir. Si se lo imaginan o lo ponen en práctica, ¿no? Que será un problema, también un experimento. Y la gráfica, pues si la quisiera graficar tendría que poner los puntos, ¿no? Pero pues no es el tema. Y listo, plebes. Sencillo. Hasta ahí la vamos a dejar.